Bien. Nosotros tenemos un movimiento circular variado. Entonces, en este movimiento circular variado que nosotros podemos ver una trayectoria circular, ¿ok? Que puede realizar cualquier objeto. Tengo dos instantes, una posición inicial y una posición final. Entonces, en el instante inicial, yo tengo una velocidad angular inicial. Y en el instante final tengo una velocidad angular final. Entonces, ¿cuándo digo que es un movimiento circular variado? Cuando existe una aceleración angular. ¿Ok? Y esta aceleración angular, ¿cómo nosotros la calculamos? ¿O cómo nosotros podemos determinar esta aceleración angular? ¿Ok? Esta aceleración angular nosotros la obtenemos como tenemos en la parte de acá. ¿Ok? Miren. Entonces, yo tengo aquí esta expresión para calcular la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular, ¿a qué o qué representa o cómo la calculamos? A la variación de la velocidad angular sobre la variación de tiempo. En este caso es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Ok, ahora este pescadito que algunos lo llaman, esto representa la aceleración angular en un movimiento circular variado. Entonces, para que exista un movimiento circular variado, ¿qué debe pasar? Debe haber un incremento o un decremento de esa velocidad angular. Y esta velocidad angular es este símbolo de acá, ¿no es cierto? Velocidad angular. ¿En qué unidades nosotros medimos la aceleración angular? En el sistema internacional es el radián por el segundo al cuadrado, o sea, radián sobre el segundo al cuadrado se expresa la aceleración angular. Ok, ya. Bien, como les dije que esta videoconferencia va a ser grabada y la voy a y la voy a subir al Classroom, entonces para que usted pueda, en el caso de que usted quiera retroalimentar en casa, la pueda visualizar. Ya. Entonces, acá tenemos una consideración. Miren, en la gráfica de color rojo yo tengo ahora una aceleración tangencial. Pero, ¿qué sería esta aceleración tangencial? En pocas palabras, y aquí hace, como les digo, un montón de, se puede decir, de consideraciones para deducir la fórmula. ¿Ok? En un movimiento circular también existe una aceleración tangencial. Y se fijan que esta aceleración tangencial, que la voy a demarcar. ¿Ok? Esta aceleración tangencial, se fijan, esta aceleración tangencial tiene la misma dirección que el vector velocidad. Se fijan que los dos están en la misma dirección. Tanto la aceleración tangencial como el vector velocidad tangencial o el vector velocidad lineal en un movimiento circular. Ahora, si yo quiero calcular esta aceleración tangencial en cualquier punto de esta trayectoria circular, ¿qué relación expreso? Digo, aceleración tangencial a que es igual a aceleración angular por el radio. Entonces, si yo conozco la aceleración angular y conozco el radio de curvatura, recuerden que el radio de curvatura puede ser esta línea, que le pongo un R, puede ser esta distancia, puede ser esta otra distancia, ¿no es cierto? El radio de curvatura, o inclusive este eje también puede ser el radio de curvatura, ¿se fijan? Claro. Entonces, si yo conozco la aceleración angular y conozco el radio de curvatura, yo puedo determinar la aceleración tangencial. Ahora, esta aceleración tangencial, ¿en qué unidades mido? ¿En qué unidades se medirá? Si es aceleración, unidades, ¿en qué unidades mediré? Si es aceleración, ¿en qué? Metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Porque sigue siendo aceleración. Mientras que esta aceleración angular, ¿en qué unidades? Radianes. Espérense un ratito. Ya. ¿En qué unidades? Radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, es importante que usted sepa analizar las unidades.
Metros sobre segundo al cuadrado en el movimiento circular es una aceleración tangencial y radianes sobre segundo al cuadrado representa una aceleración angular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el tema específico de esta clase, que era el movimiento circular uniformemente variado, que es el que nos interesa analizar. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros vimos en la segunda o tercera unidad, no recuerdo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuáles eran? Que tenía una sola dirección, que tenía una aceleración constante y cambiaba la velocidad. En el circular uniformemente variado tiene una relación similar. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces vamos a hacer el análisis. Miren, me dice, un cuerpo describe un movimiento circular uniformemente variado cuando, y aquí lo vamos a resaltar, una de las características fundamentales. ¿Cuándo? Cuando la aceleración angular es, ¿qué me dice? Constante. Entonces esa es una de las características del movimiento circular uniformemente variado. Cuando la aceleración angular es constante. Por tanto, si en el instante t igual a 0, la velocidad angular es velocidad angular inicial y en el instante t es la aceleración angular. Entonces, ¿cómo calculamos esto? O sea, lo que me quiere decir, ¿cómo calculamos esa aceleración angular? Aceleración angular a qué es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Es lo que me dice. ¿Ok? Recordemos que esta velocidad angular, las unidades, no se olvide, ¿en qué unidades medimos? En radianes, eso ya vimos, sobre segundo, ahora en solo velocidad angular. Y lo mismo también es de esta de acá, porque sigue siendo velocidad angular, las dos. Y el tiempo mediremos en segundos. Entonces, aquí lo que ya me está dando es una descripción del análisis cinemático, o sea, de las fórmulas, de las ecuaciones que yo voy a emplear en el movimiento circular uniformemente variado. Entonces, haciendo una relación, entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado teníamos la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad final, la ecuación de la velocidad inicial, etcétera, etcétera? Tenía algunas ecuaciones. Entonces, lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Entonces, miren. Entonces, aquí haciendo un análisis, se fijan ustedes, una relación que hace, miren, entre el movimiento rectilíneo uniformemente variado y la relación entre el movimiento circular uniformemente variado. Miren, aquí nosotros hacemos un análisis. ¿Se fijan ustedes? Miren, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cómo le haríamos esto? Esta fórmula. Velocidad final, aquí es igual, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mientras que en el movimiento circular uniformemente variado, ¿cómo le diríamos? Velocidad angular final, aquí es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Se fijan que hay una relación. Hay relación entre los dos. ¿Ok? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, aquí es igual esto, desplazamiento, aquí es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Mientras que en el circular uniformemente variado, ¿cuál sería? Desplazamiento angular, aquí es igual a velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, fijan ustedes la relación que existe entre estos dos movimientos. Y es lo que muchas veces preguntan ustedes, ¿cómo me doy cuenta cuándo ocupo, qué fórmula debo ocupar? ¿Cómo me doy cuenta? Primeramente, las características del problema, las variables que tengo, las unidades que tengo. Si yo digo un objeto se mueve a razón de 5 radianes sobre segundo al cuadrado, radianes sobre segundo al cuadrado, ¿qué vendría a ser? Aceleración angular. Pero si digo un objeto se mueve a razón de 5 metros sobre segundos, ¿qué sería? Velocidad. Entonces hay que tomar en cuenta las unidades. Ok, entonces esta tablita que tengo aquí hay que tomar en cuenta porque eso lo voy a pedir, eso lo
puse en la parte de la tarea que usted tiene que realizar. Ahora me dice las componentes de la aceleración. Verán que estamos en el movimiento circular uniformemente variado. Clarito está aquí. Tengo dos componentes. La aceleración tangencial. Miren. La aceleración tangencial. ¿No es cierto? ¿Y cuál otra? Y la aceleración centrípeta. O sea, si yo le digo en movimiento circular uniformemente variado, la aceleración, ¿cuántas componentes tiene? Usted tiene que decir, tengo dos. La aceleración tangencial, que es A sub t, y la aceleración centrípeta, que es A sub c. Y aquí me da las características. Dice, la aceleración tangencial se relaciona con la razón de cambio de la norma con respecto con la velocidad y con el tiempo. Y la aceleración centrípeta se relaciona con la dirección del vector velocidad lineal. Entonces, aquí son lo que me están dos características. Dicen, aceleración tangencial se relaciona como la razón del cambio de la norma de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, en pocas palabras, ¿esto qué me dice? Que aceleración tangencial, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Dice que se relaciona la norma, recuerden la norma de la velocidad, ¿no es cierto? Sobre el tiempo, ¿no es cierto? Y la aceleración centrípeta se relaciona con la variación de la dirección del vector velocidad lineal. ¿Cómo es eso de la variación del vector velocidad lineal? Entonces, recordemos usted que aceleración, ¿a qué era igual? En este caso, a aceleración tangencial, ¿no es cierto? Sobre el radio. ¿Ok? Esa fórmula que vimos hace un minuto. Las dos son diferentes. ¿Ok? Pero recuerde también que la aceleración centrípeta, ¿cómo nosotros la calculamos? La velocidad angular al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto? Eso vimos anteriormente. Dime, Micaela. Listen, se me aplastó, perdón. Ah, Iba ya. a cambiar, quería hacer más grande la pantalla, perdón. Ah, ya. Entonces verán que estas definiciones ya vimos anteriormente. Pero como les dije, de todas maneras esto va a quedar grabado, entonces usted puede visualizar. Ya. Ahora, como tengo dos componentes de la aceleración, la pregunta es, ¿y ahora qué gráfica representan esas dos componentes? Entonces, vamos a ampliar. Verán. Entonces, se fijan ustedes, creo que se distorsiona un poco la imagen. Voy a reducir un poquito. ¿Ok? Ya. No sé si creo que se distorsiona un poco. Ya, verán. Aquí, en esta figura circular, yo tengo los dos vectores. Le voy a hacer con, lo voy a aclarar. Verán, la aceleración tangencial, miren, esta de acá se ve mejor. Miren, la aceleración tangencial siempre es tangente. Esta es la aceleración tangencial. Siempre es tangente con la trayectoria. Mientras que la aceleración centrípeta, ¿hasta dónde está? Hacia el centro. ¿Se fijan? Esta es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Pero entre las dos, siempre, ¿qué ángulo van a formar? Un ángulo de 90 grados. Siempre las dos componentes van a ser perpendiculares. Voy a tomar otro punto. Miren el de acá. Este de aquí, yo digo, este va a ser mi vector aceleración tangencial y este va a ser mi vector aceleración centrípeta, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero siempre entre los dos, ¿qué ángulo van a formar? 90. O sea, entre los dos son perpendiculares. Si yo selecciono un punto cualquiera, disculparán si no sale la gráfica. Verán, aquí voy a hacer, esta va a ser mi vector aceleración tangencial, ¿no es cierto? Y la aceleración centrípeta hacia dirección hacia el centro de la trayectoria, ¿no es cierto? Y esta va a ser mi vector aceleración centrípeta. Y entre los dos, ¿qué ángulo van a formar? 90. Se fijan que en esta gráfica tanto el vector aceleración tangencial como la aceleración centrípeta, los dos siempre cambian de dirección, cambian constantemente de dirección. Ok, tomarán en cuenta eso de ahí. Perfecto.
Entonces, hasta el momento hemos visto la característica, una de las características esenciales del movimiento circular uniformemente variado, que me dice que la aceleración angular es constante. ¿Qué significa? Que la velocidad angular va a cambiar constantemente con el tiempo, ¿ok? Tengo también que en el movimiento circular uniformemente variado tengo dos componentes de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿ok? Como las dos son aceleraciones, estas dos son aceleraciones, se deben medir las dos en ¿qué? Metros sobre segundos al cuadrado. Las dos. ¿Ok? Las dos se deben medir en metros sobre segundos al cuadrado, porque siguen siendo aceleraciones. Metros sobre segundos al cuadrado. Las dos se deben medir. ¿Ok? Ya. Entonces, como les dije, ahora vamos a hacer la parte teórica, porque para mí lo fundamental es la parte teórica, que usted comprenda esto para poder desarrollar los ejercicios. Ahora, una vez que yo tengo el movimiento circular uniformemente variado, tengo que definir las tres variables y con esto finalizaríamos la clase. Posición angular, desplazamiento angular y velocidad angular. Ok, ¿qué vendría a ser la posición angular? Miren, aquí me dice claro la definición. La posición angular corresponde al ángulo que forma el vector de posición de un cuerpo con respecto al semieje positivo. O sea, este punto de aquí, este punto de acá, este punto de aquí. ¿Qué ángulo recorre este radio? ¿Qué ángulo recorre el radio? Un vector punto se encuentra en este, que le voy a poner en este punto P, punto Q, punto R. Entonces yo mido ese ángulo y ese ángulo me da la posición angular. Está aquí clara la definición. Tomarán en cuenta la definición. ¿Ok? Tengo además el desplazamiento angular. Entonces, ¿qué vendría a ser el desplazamiento angular? Entonces, como les decía, las definiciones. El desplazamiento angular, que se simboliza con delta teta, corresponde al ángulo recorrido por un cuerpo que se desplaza desde una posición angular inicial hacia una posición angular final. Es decir, desde un punto a otro punto. Desde un ángulo inicial hacia un ángulo final. O sea, desde este punto, que lo puedo llamar A, hasta este otro punto, que lo llamo B. Recuerden que es una trayectoria circular, o sea que va a ser esta trayectoria circular. Y va a seguir completando, ¿no es cierto? Va a seguir completando. Entonces, este es el desplazamiento angular. Este ángulo, desde un ángulo inicial hasta un ángulo final. ¿Cuánto ha recorrido? ¿Qué grados? ¿Cuántos radianes? ¿Cuántas revoluciones? Y todo lo que usted pueda medir con desplazamiento angular. ¿De dónde a dónde se encuentra? Y aquí está la definición, por eso debe tomar en cuenta la definición. ¿Ok? Y finalmente tenemos la velocidad angular. ¿Qué vendría a ser la velocidad angular? La velocidad angular no es otra cosa que el desplazamiento angular en función del tiempo. Desplazamiento angular sobre el tiempo, lo que tengo acá. En su libro lo va a ver en la página 139. Entonces aquí tengo la velocidad angular. ¿Ok? Listo. Y finalizamos con este cuadro. Finalizamos con este cuadro. Miren este cuadro de acá. Entonces aquí dice análisis de las ecuaciones entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Miren, tengo en el cuadro magnitud lineal, la relación y la magnitud angular. El espacio recorrido, que es S, ¿cómo lo calculamos el espacio recorrido? Espacio recorrido que es S es igual a teta por R, es decir, a espacio angular por radio. La velocidad lineal, ¿cómo la calculamos? A velocidad angular por radio, o sea, esta parte de acá. El espacio recorrido que es ese, ¿cómo calculamos? El desplazamiento angular por el radio, ¿ok? Y la magnitud angular es el teta, el ángulo. La velocidad lineal, ¿cómo la calculamos? Velocidad lineal, ¿a qué es igual? A velocidad angular por radio.
La magnitud angular, la velocidad angular. La aceleración tangencial, ¿cómo la calculamos? Aceleración angular por radio, y aquí la magnitud angular, aceleración angular, y la aceleración normal, que esta también se conoce como aceleración centrípeta, por si acaso. ¿Cómo la calculamos? La rapidez al cuadrado sobre el radio, o también velocidad angular al cuadrado por radio, y esta no tiene. Eso es básicamente la clase de este día. Relación entre magnitudes del movimiento circular. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Liz.